¿Qué tal bendecida mañana, querida familia en Cristo? Gracias a quienes nos están acompañando ya en la página de Nueva Alianza Radio. Damos un saludo grande. Hoy es sábado, ya 6 de marzo, avanzando en este año 2021. Y agradecemos también a quienes nos estén acompañando en la fanpage de Dulce Encuentro con María. Pues los invitamos a que nos acompañen. El día de hoy tenemos un invitado, un discípulo de Jesús, quien nos viene a ayudar a entender, a comprender o animar también, ¿no? Estamos en medio de una pandemia, hay situaciones difíciles, hay dudas, hay momentos en que nuestra fe como que decrece, y justamente el tema del día de hoy, el abandono a Dios, es que nos dará luz Jesucristo a través de este tema. Y pues bueno, con nuestro gran invitado. Los invitamos a que se queden. Les saluda su hermana en Cristo, Yas Martínez. Buenas tardes a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, ya lo dijo Juan Martínez, a través de Nueva Alianza Radios y de la fanpage Dulce Encuentro. Y como ustedes pudieron ver, bueno, en la promoción que se subió ayer a Facebook, a través de estas páginas, nuestro invitado que está aquí con nosotros, ya él se va a presentar ahorita, es el hermano Jesús Góngora, discípulo de Jesús, y que nos da mucho gusto que nos apoye, que nos dé un poco de su tiempo, que sabemos que tiene de 1000 actividades, pero que dentro de todas esas nos hace un espacio, porque hoy de verdad el tema que vamos a tratar o que nos va a platicar él es muy importante. Muchas gracias, Chuy, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, ¿verdad? A este momento creo que es de gran riqueza, ¿no? El que podamos compartir a través de estos medios, especialmente, bueno, por las páginas, ¿verdad? Que ya mencionaron. Pero sobre todo hoy queremos compartir, ¿verdad? Bueno, ya aquí Alma ya presentó, ¿verdad? Y yo creo que es muy grato, ¿verdad? Es muy grato estar aquí entre ustedes, ¿verdad? Compartiendo. Y sobre todo creo que llevar el mensaje de Dios, ¿verdad? El mensaje de Dios ante estas situaciones de la vida que se nos presentan, ¿verdad? A veces circunstancias que no logramos entender, que no logramos asimilar. Pero basta, ¿verdad? Basta que solamente podamos abandonarnos a Dios, ¿verdad? Y creo que es el parte de lo del tema que como muy bien ya dijeron, compartieron, ¿verdad? Aquí aquellos que nos están viendo, vamos a adentrarnos un poquito a este tema, ¿verdad? Sobre el abandono a Dios para que Él nos pueda dar la paz, ¿verdad? Creo que también esta palabrita paz, ¿verdad? Ahora en estos tiempos de pandemia, estas situaciones difíciles a las que nos enfrentamos, pues se nos vienen, ¿verdad? Y a veces es difícil poder decir tengo paz, ¿verdad? Tengo paz, al grado de sentirme solo, ¿verdad? Sentirme sola y no poder entender diversas circunstancias, ¿verdad? ¿Y qué les parece, verdad? Que vayamos adentrando en este tema. No sé si empezamos con un pequeñito momento de invocación al Espíritu. Por favor, sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo Espíritu de Dios, te pedimos que vengas a nosotros, vengas a visitar la vida de cada hermano que a través de estos medios nos está sintonizando, que vengas sobre nosotros para que tú seas quien nos inunde. Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, invocamos tu presencia, nos abandonamos a tu auxilio para que seas tú quien nos guíe. Ven, Espíritu Santo, llénanos de ti, inúndanos, pedimos la intercesión de nuestra Madre María, que esté también presente en medio de este momento de compartir el mensaje, la buena nueva de Jesucristo, nuestro único Maestro y Señor. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues ¿qué les parece si nos vamos adentrando, verdad? Muy al bien, tema? te escuchamos. Recuerdo mucho, ¿verdad? Una imagen que yo ponía en un estado de WhatsApp, ¿verdad? No sé si lo recuerdas ya. Sí. Y ahí fue, ¿verdad? Donde surgió la idea de este tema, ¿verdad? A veces la frase decía, ¿verdad? A veces tu mente necesita más tiempo para aceptar lo que tu corazón ya sabe, ¿verdad? Sabemos que en la vida, en el hombre, hablando de este tema, ¿verdad?
el corazón es la parte más importante del hombre, ¿verdad? El corazón es el centro en donde el hombre, ¿verdad? Están todas las situaciones, todo lo que conlleva el hombre, y sabemos físicamente, ¿verdad? El corazón, hablando médicamente, el corazón es como el motor, ¿verdad? Que hace que toda la sangre pues circule, ¿verdad? Si se llega a parar el corazón, la persona, pues ya, ¿verdad? Acaba su tiempo aquí en la tierra, y sabemos que el corazón es algo importante. El corazón ya lo sabe, pero muchas de las veces nuestra mente, ¿verdad? Que hace que nosotros imaginemos, saquemos conclusiones, pues a veces eso llega a ser una barrera, ¿verdad? Y parte de este tema pues conllevó que hoy en este día nos reuniéramos, ¿verdad? A platicar sobre esto, ¿verdad? Pero algo que dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, nos dice: con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense qué grande es la palabra de Dios, ¿verdad? Que a través de este proverbio, ¿verdad? Nos dice: con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Sabemos que un corazón sano, un corazón limpio, un corazón purificado, el Señor va a deleitarse, ¿verdad? Lo va a aceptar, ¿verdad? Pero también el Evangelio nos dice, ¿verdad? Lo hemos escuchado en uno de estos evangelios de estos días, en la misa, ¿verdad? La celebración de la palabra, pues también Jesús dice, ¿verdad? Del corazón brotan, ¿verdad? Algunos rencores, algunas cosas que a veces, muchas de las veces, es el mismo hombre quien las va creando, ¿verdad? Sí. Y partiendo de esto, ¿verdad? No sé, Alma, Yasmín, no sé si a ustedes les ha tocado compartir con hermanos, ya sea en el trabajo, ¿verdad? O los vecinos, ¿verdad? Que muchas de las veces, pues, nos llegan algunos mensajes o llamadas, o a veces, ¿verdad? En la calle, cuando vamos caminando por la necesidad de salir, ¿verdad? Porque sabemos que es mejor quedarse en casa, ¿verdad? Claro. Pero la necesidad, ¿verdad? Entonces, no sé si les ha tocado toparse con personas que se llegan a experimentar con cierta apatía espiritual, ¿verdad? Sí. No sé si ustedes, sí, bueno, que han sido también acompañantes, ¿verdad? O acompañan hermanos, llegan a decir: ¿sabes qué? Estoy pasando por un desierto espiritual, siento que Dios no me escucha, siento que Dios pues ya me dejó solo, sola, ¿verdad? Por más que quiero que Dios me responda en estos planes que yo tengo, yo no estoy viendo la mano de Dios, ¿verdad? No sé si les ha tocado a ustedes, ¿no? Claro. En ese momento, ¿verdad? De hecho, fíjate, Chuy y querida familia que nos está acompañando en Dulce Encuentro, es una necesidad también, ¿no? Que personas te pregunten o te cuestionen: ¿cómo hago para creer? Así si es. A pesar de que he intentado pedir, clamar y tal familiar, ya no lo tengo, ya no está en vida, Así ¿no? es. ¿Cómo creer si yo no creo que hay una respuesta o que pueda suceder un milagro, ¿no? Así es. ¿Cómo creer cuando a lo mejor mi cercanía ahorita a través de la pandemia hacia Dios no ha sido fuerte, me debilité, a lo mejor ya no perseveré en la celebración eucarística, dejé de asistir a mi confesión, a lo mejor dejó de ser importante cuando Jesús era un centro de tu vida, cuando de alguna forma todo estaba bien y ahorita ya no? Así es, y sobre todo el pensar a veces que vamos construyendo algo en donde hay cierta seguridad, ¿verdad? A veces nos llega a pasar que estamos ahí construyendo muchas cosas y en lo menos que lo imaginemos se desborona. Sí. Fíjate, hoy bueno, en la lectura de hoy, por ejemplo, que hablaba ya del hijo pródigo, pero no ubicándonos en el hijo que se va, sino el que está adentro. O sea, yo escuchaba, bueno, la reflexión y decía, pues ese hijo que aparentemente está, pero está lejos, o sea, está lejos del padre. Estás físicamente, pero realmente está lejos del padre. Entonces, cuando se presenta una situación, es en donde pues ya vimos mal, ya nos molestó, o creemos que mira, mi padre no me quería, yo siempre he estado aquí,
bueno, que es ahorita relacionándolo con Dios, ¿no? Así es. Pero entonces, claro que sí hay muchas personas también que, como decía Jazmín, a lo mejor se han debilitado espiritualmente y luego sienten que toman esa fuerza y es que yo le estoy rezando a Dios y yo le estoy pidiendo y yo sé que Él me va a escuchar y luego resulta que ese familiar o por quien estaban pidiendo ahorita en esta situación de pandemia fallece y se sienten como con desilusión, como que Dios no los escuchó, como que no les ayudó, pero bueno, ¿cómo podemos, en todas estas situaciones que estamos viviendo día a día, Chuy, cómo podemos decir, es que confía? Así es, y creo que ahorita el decir esta palabra, la confianza, el abandono a Dios, es un reto para las mismas personas, ¿verdad? Sí. Que como muy bien dice, que están pasando ciertas situaciones difíciles, pero fíjese también a veces, cuando menos nos imaginamos, llega una enfermedad, ¿verdad? Y como no es nuestra, a veces tenemos situaciones con nuestros parientes, ¿verdad? Cosas que a veces, algún resentimiento, ¿verdad? Alguna herida, y que a veces eso nos lleva también, como no se dio el momento del perdón, pues ¿a quién la tiende a pagar? Pues Dios, ¿verdad? Antes, bueno, que continúe Chuy, yo sé, o sea, nos vas a hablar, pero a ti, hermano, que nos estás viendo a través de Nueva Alianza Radios o de Dulce Encuentro, si tienes algo que preguntar o alguna situación similar por la que estés pasando nos lo puedes comentar, coméntanoslo, porque si tienes alguna duda o yo por qué hice esto y me salió así o qué puedo hacer en tal situación, escríbenos y coméntanos y vamos a comentarlo, a contestarte, por supuesto, aquí durante la transmisión del programa. Vamos a aprovechar al hermano que tenemos aquí a un lado. Así es, y sobre todo, bueno, aquellos que ya nos están sintonizando, ¿verdad? Esperamos sus preguntas, ahí por ahí sus saludos también. Sí. Y bueno, sí, ciertamente, ¿verdad? Es muy complicado ahorita esta situación, ¿verdad? Pero sobre todo a veces el hombre, ¿verdad? Las personas se llegan a frustrar, llegan a pasar ciertas antipatías, cierta melancolía, cierta baja en su espiritualidad, ¿verdad? Ahora el tiempo de Cuaresma, pues claro, nos debe de reavivar una espiritualidad para la Pascua, ¿verdad? Llegar como hombres, mujeres que experimentan la vida en Cristo resucitado, ¿verdad? Pero a veces estas situaciones nos llevan a que podamos, ¿verdad? Como tener esas barreras y no tener totalmente un abandono a Dios. Y sobre todo, ¿verdad? Es porque está en el corazón. El centro, ¿verdad? Es el corazón y a veces todo lo que el hombre experimenta, esto que vamos compartiendo, pues brota del corazón, ¿verdad? Un corazón limpio, un corazón impuro, un corazón que pues como piedra, como dice la palabra de Dios, pues el Espíritu Santo no puede penetrar, ¿verdad? Entonces, cuando realmente el hombre recapacita, como ahora como el Evangelio de hoy, el hijo pródigo, ¿verdad? Recapacita y él es el que experimenta verdaderamente un abandono al Padre, un abandono al Padre. Y bueno, creo que muchas de las veces, ¿verdad? Pensamos y somos conscientes, ¿verdad? Que en algún momento de nuestra vida, ¿verdad? Pues vamos a pasar por la enfermedad, vamos a pasar por una desgracia, ¿verdad? Vamos a pasar por diversas situaciones humanas, ciertamente, ¿verdad? Pero muchas de las veces tenemos miedo a enfrentarnos a ellas, ¿verdad? Tenemos miedo, no confiamos en Dios, ¿verdad? No estamos dispuestos a veces a aceptar el sufrimiento, ¿verdad? Solamente a veces queremos recibir la bendición y a veces no la purificación, ¿verdad? A veces queremos llegar ya a la Pascua, ¿verdad? Y no pasar por el Calvario o por la pasión, ¿verdad? O por la cruz. A veces eso, pues, sí nos llega, ¿verdad? Como el cristiano, ¿verdad? Sobre todo nosotros, ¿verdad? Tenemos que mirar a la cruz y adherirnos a la cruz, vivir nuestra cruz, ¿verdad? Y claro, Dios nos va a permitir vivir como resucitados, ¿verdad? Entonces, muchas personas en su interior, ¿verdad? Piensan y a veces buscan a través de la oración, a través de situaciones que aparentemente pueden parecer buenas, ¿verdad? De una cierta confianza, ¿verdad? Y yo podría y me atrevería a decir, muchas de las veces nos centramos en nosotros, pero es como si viviéramos en la periferia,
¿verdad? Ajá. No, nosotros mismos vivimos alejados de nosotros, ¿verdad? Parece algo contradictorio, pero es una realidad. El hombre piensa y que está centrado en él, pero vive muy lejos, ¿verdad? De sí mismo, es un ser fugitivo, ¿verdad? A veces en las situaciones difíciles prefiere encapsularse, ¿verdad? Y no asimilar, y no vivir, y no confiar a veces, ¿verdad? Por eso, en el corazón de aquel hombre que se experimenta así, hay una guerra interna, ¿verdad? Hay una guerra interna que lo lleva a tener muchos conflictos consigo mismo, con los que lo rodean y sobre todo con Dios, ¿verdad? Porque aquí el que paga, ¿verdad? Dirían los platos rotos, pues es Dios, ¿verdad? Cuando realmente para poder solucionar esa guerra interna, pues necesitamos recapacitar, ¿verdad? Necesitamos un elemento que vamos a tocar a lo largo del tema, ¿verdad? Muy bien, Chuy. Antes de continuar, queremos saludar a quienes nos siguen a través de la fanpage Dulce Encuentro. A Gaby Martínez menciona saludos, gracias. A Saúl Acosta, excelente programa, Dios los bendiga, gracias. A Edgar de Santiago también, saludos. Aquí también, bueno, también está aquí Saúl, Edgar, saludos. Joshua también dice saludos. Rosy Aldana dice saludos. Gerardo Tenorio dice paz y bien, Dios los bendiga. Y están también Chayo Guerrero, Leticia Rodríguez, Celia Pérez, Carla Treviño, Miki Rodríguez, Porcel. Él creo que es el hermano que se une en el Rosario, que es de Cuba, ¿no? Creo. Oh, mira, saludos. O de Panamá, no me acuerdo, pero es de por ahí. Puerto Rico. Alberto Blanco, Muy Gómez bien. Isa, Nora Saldaña, están por Muy ahí. Saludos a todos ustedes que nos están siguiendo y pues no se olviden de aprovechar y preguntarle al hermano qué hago o por qué esta situación, cómo hago para confiar, que a veces de verdad yo creo que todos nos lo preguntamos siempre. Así es. ¿Cómo confío? Así es. Ujú. Y bueno, para entender un poquito más sobre este tema, hay que entender la palabra abandono, ¿verdad? Esta palabra es muy ambigua, ¿verdad? Muy extensa, muy a veces como lo enfocamos solamente en algo, ¿verdad? Y muchas personas lo llegamos a pensar que abandonarse es resignarse, ¿verdad? O es una pasividad o un cierto fatalismo, podemos llegar a pensarlo, ¿verdad? Pues te abandono, pues ya resígnate, ya no queda de otra, ¿verdad? O ya acéptalo, Así te ¿no? tocó. ¿Verdad? Creo que a veces quedamos en eso, pero en absoluto es todo lo contrario, ¿verdad? Es todo lo contrario. Ciertamente es un acto, como todo acto tiene que haber un sí, ¿verdad? Y no es lo que yo quería o hubiese querido, claro, porque pues el abandono pues implica a veces pues decidir pues por la voluntad de Dios, ¿verdad? Ciertamente por la voluntad de Dios y no querer hacer nuestra voluntad. Abandonarse, por lo tanto, ¿verdad? Como tomando estas palabras, es fiarse de Dios, es abandonarse, tomar a Dios, ¿verdad? Aceptar la voluntad de Dios en cada instante, es no rebelarse contra los planes sobre nosotros que Dios nos permite experimentar, ¿verdad? Y a veces también, ¿verdad? Este acto de abandonarnos nos tiene que llevar a una actitud permanente de escucha y apertura a la voluntad de Dios, ¿verdad? Así es. Es estar totalmente disponibles a los planes de Dios. A veces podemos experimentar, pues ya me siento cómodo aquí, ¿verdad? O ya estoy a gusto en esta parte, aquí, ¿verdad? Pero llega un momento en que te dice el Señor, pues sabes qué, ahora te necesito, ¿verdad? Que vayas y hagas otra cosa, ¿verdad? O por ejemplo en la vida de la comunidad, ¿verdad? A veces que nos llegan y nos dicen, ¿sabes qué? Quiero yo el ministerio tal, pero Dios te está diciendo, no, hermano, tú eres para el ministerio de intercesión. Por ejemplo, a veces nos pasa, ¿verdad? Cuando llegamos a la comunidad, queremos entrar a música, ¿verdad? Porque pues la música es, yo quiero cantar en el ministerio, ¿verdad? Pero la voluntad de Dios es que, pues quizás te está llamando, ¿verdad? A interceder, ¿verdad? Y creo que eso es para tener esta actitud de escucha y de apertura a la voluntad de Dios. Podríamos decir que parte del abandono es esa confianza también en las decisiones o en el plan que tiene específicamente en cada uno de nosotros. Así es. Pusiste como ejemplo, ¿no? Que si hemos conocido o nosotros mismos en algún momento hemos sentido un desierto espiritual. Así Entonces es. el abandono puede ser en un desierto espiritual cuando yo me siento apático o
cuando todo va bien, pero Dios cambia mis planes y a ella no me gustó tanto, Así es. abandonarme y confiar. Y sobre todo en esos momentos, ¿verdad? Donde llega la antipatía o vivir este desierto, ahí es necesario escuchar, ¿verdad? Ahí es necesario tener la apertura realmente a Dios. Ejemplo que tenemos, la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Ella en mayor parte de su vida, ¿verdad? Vivió desiertos espirituales. ¿Y qué le bastó? Confiar en Dios, ¿verdad? Abandonarse a Yo Dios. creo, y ahorita es un tema muy importante, Chuy, porque bueno, estamos viviendo, digo, toda la humanidad, Así es. la pandemia, y a lo mejor muchos, no digo que todos, porque muchos, bueno, como en todo el mundo la estamos pasando a lo mejor mal, con carencias, situaciones difíciles, igual, ¿no? Así Pero es. a lo mejor muchos estaban o estábamos en una situación cómoda, en tu vida cotidiana, normal, viviendo dentro de lo que se puede decir estable, y de repente llega esto, Así es. quizás, o sea, yo le comentaba a alguien en alguna ocasión, ahora sí que ni para dónde hacerte, porque cualquier parte del mundo que vayas lo vas a tener, entonces, Así es. ajá, no te puedes ir a esconder a ningún lado, pero entonces en esta situación, sí, a lo mejor hemos vivido muchas situaciones muy dolorosas, sí, pero aquí es donde a lo mejor podríamos ver que también, bueno, la voluntad o el plan de Dios, el que haya permitido, no que lo haya mandado, porque es diferente, o sea, lo de la pandemia, el que haya permitido que viviéramos, también hay que confiar en que es para nuestro bien. Yo el otro día analizaba, dije, bueno, a lo mejor los hermanos que se tuvieron que ir, por decirlo así, ¿verdad? Que partieron ya a la casa del Padre, Dios, yo le decía a una hermana, Dios siempre va a buscar el mejor momento para tu salvación eterna. Entonces a lo mejor ese era el mejor momento para ellos, para su salvación eterna, y por eso partieron. Así es. Y no verlo como una fatalidad. Y bueno, yo ahí lo veía, esa es la confianza, aunque no es fácil, ¿eh? No es No es fácil ¿verdad? porque en tu interior tienes todo Ciertamente es eso. una lucha interna, ¿verdad? Esta Sí, guerra interna que decíamos, este morir, ¿verdad? Morir y aceptar. Y que en un claro ejemplo, ¿verdad? Que podemos ver, el hablar de un abandono, tiene que haber un amor oblatino, ¿verdad? Tiene que haber un amor de entrega total, de abandono total. Y lo vemos en la persona de Jesucristo, ¿verdad? En el Evangelio que nos presenta, ¿verdad? Cuando Jesús está orando al Padre antes de la pasión, que Él le dice, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? O sea, era el abandono de Jesús. Y en un momento difícil. Y era un momento en donde Jesús estaba en una lucha, en un miedo, ¿verdad? Y que al grado que dice también el Evangelio, ¿verdad? Y sudó gotas gruesas de sangre, ¿verdad? Era algo fatal en la vida de Jesús y sobre todo en su vida humana pudo descubrir esta parte de abandono al Padre. Una parte de María, digo, haciendo alusión al programa de Dulce Encuentro con María, que podemos verla ahí en la película de la Pasión, en donde están azotando a Jesús. Sí. Digo, cualquier mamá o cualquier persona donde te estén haciendo a alguien así, yo les digo, bueno, como que te les quieres ir encima también, ¿no? O sea, huir. Ella, bueno, a lo mejor tú lo podrás explicar mejor que yo, ya ves que hay un signo en donde ella agarra la tierra, no sé si no lo quieras explicar, sí. Que yo lo sentí como de un abandono, ¿no? De Sí, total abandono y confianza en Dios de lo que estaba pasando. De aceptar la voluntad de Ajá, Dios, porque ¿verdad? el signo de aventar la tierra, bueno. De tomar la tierra y Ajá. soltarla, ¿verdad? Pues era decir, acepto, ¿verdad? Ajá. Porque María ya sabía, ¿verdad? Sabía el plan que Dios tenía, ¿verdad? Al grado de ver, ¿verdad? Este sacrificio y este amor oblativo de Jesús, porque la acción de Jesús de morir en la cruz es la gran muestra de amor por nosotros, es un amor que se entrega por nosotros, ¿verdad? Y fíjense, esto es muy interesante porque el abandonarse, sabemos que vamos a amar, estamos amando, ¿verdad? Estamos entregándonos en este amor. Ejemplo claro, ahorita decía Alma de María, ¿verdad? Ejemplo también que podemos ver en San José, ¿verdad? Sí. San José que muy bien lo tenemos como el hombre, pues que fue el padre de Jesús, ¿verdad? Aquí en la tierra, pero José fue una persona común y corriente, ¿verdad? Que también tuvo que abandonarse al plan de Dios.
José ya tenía un plan con María, ¿verdad? Ya estaban desposados, Sí. ya nada más que como las tradiciones pues vivían separados, ¿verdad? Y ya tenían un plan. Y yo a veces reflexionando ahora en este año de San José, ¿verdad? Que estamos, Ajá. pues digo, pues San José tenía proyectos también, ¿verdad? ¿Qué tal si quería seguir trabajando en la carpintería, ¿verdad? ¿Qué tal si quería, no sé, ¿verdad? Tenía planes como todo hombre, pero ¿qué pasa? En sueños el Señor le habla, ¿verdad? Y él no se adaptó al plan, ¿verdad? Tomó la decisión de adherirse al plan de Dios, ¿verdad? Eso lo vemos en José, ¿verdad? Acaba de decir, el hijo que va a nacer de María será hijo de Dios, ¿verdad? Y José, pues, tuvo que aceptar, ¿verdad? Tuvo que aceptar esta parte de ser protagonista también en la vida infantil de Jesús, ¿verdad? Así es. En este tema, el abandono de Dios, nos hablaste de la escucha, ¿no? Así es. De ese silencio o de la escucha de la voz de Dios. Una pregunta sería, ¿cómo sé yo si estoy escuchando la voz de Dios y no la propia? ¿Cómo sé discernirlo? Otra parte importante, nos hablaste de un amor oblativo. Uh-huh. Sí. ¿Cuál podría ser el fruto en mi vida para darme cuenta, o cuál sería a lo mejor la acción en la que yo me pudiera dar cuenta que no es el rumbo hacia donde Dios me quiere dirigir? Porque estamos hablando, dirigiéndonos a Familia Comunidad Nueva Alianza, a internautas que nos Así siguen, es. pero Chuy, estamos hablando de personas que tengan un crecimiento en la fe, Así es. pero para aquellas personas que nos estén acompañando el día de hoy y que empieces a caminar, ¿cómo saber si voy en el camino correcto? Yo creo que aquellos que van iniciando, ¿verdad? Quizás nos están viendo, escuchando, ¿verdad? El hablar de este abandono implica crecer en una vida espiritual, ¿verdad? No puedo yo decir, ¿verdad? De hecho lo vamos a tocar como un elemento que implica que nos adhiramos, es la fe, ¿verdad? En fe, ¿verdad? Yo crezco espiritualmente y sé que Dios me va a guiar, es abrirme a esa apertura total, ¿verdad? De Dios, pero sabemos también que la apertura a Dios y hacer la voluntad de Dios conlleva un discernimiento, ¿verdad? Conlleva vivir en oración, vivir en esta vivencia de los sacramentos, leer la palabra de Dios, ¿verdad? Nutrirme espiritualmente. Claro. Y creo que ese es un elemento clave, ¿verdad? De aquellos que buscamos la voluntad de Dios, es vivir en la sintonía de Dios, ¿verdad? Y vivir en la sintonía de Dios o en la melodía de Dios es adherirme a la palabra, adherirme a la oración, adherirme en la vida sacramental, ¿verdad? Adherirme en la vida de la gracia que Dios nos concede. Y sobre todo, bueno, yo creo que algo clave, ¿verdad?, que podemos tener es adorar al Señor en la Santa Eucaristía, ¿verdad? A veces en el silencio Dios nos habla, ¿verdad? En la oración contemplativa Dios también nos habla. Y creo que por ello es un elemento clave. Y el orar pidiéndole a Dios es también un amor oblativo, es una entrega, ¿verdad?, a lo que Dios quiere de mí, ¿verdad? Y creo que es parte importante. Pero muchas de las veces, hablando de lo que nos comentabas ya, de quizás hay hermanos que apenas van iniciando, van creciendo en la fe, ¿verdad? Muchas de las veces tenemos que ver que existen limitantes, ¿verdad? Que existen barreras que nos impiden crecer en la espiritualidad, crecer, a veces, pues decimos, ¿verdad? A veces como ciertos propósitos, ¿no? Ahora en Cuaresma voy a leer la palabra de Dios, ¿no? Y luego ni la hacemos. No, ahora en Cuaresma voy a hacer ayunos a pan y agua los miércoles y los viernes, ¿verdad? Y luego ya llegó la Pascua y nada más ni un bolillo nos comimos, ¿verdad? Entonces, pues a veces que vamos hasta el extremo, ¿verdad? Y es gradual, es poco a poco. Pero hay que tener en cuenta que hay dos, voy a hacer mención de dos, ¿verdad? Puede que hayan más, pero a veces tenemos que ser conscientes de que existe un cierto temor, ¿verdad? Existe un cierto temor de abrirme a esa voluntad, de abrirme y abandonarme a Dios, ¿verdad? El temor es una manera de resistir, ¿verdad? Estar y crear enemigos, es decir, crear fantasmas inexistentes,
¿verdad? Eso mismo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí ponía dos ejemplos, ¿verdad? El mal de la muerte, ¿verdad? No es totalmente la muerte, sino el miedo a morir, ¿verdad? Sino el miedo a morir. El mal del fracaso no es el fracaso, sino es el miedo al qué dirán si yo fracaso, ¿verdad? Hay un miedo, hay un temor. El mal a no ser amado no es no ser amado, sino el miedo a no ser aceptado, ¿sí? Y por lo tanto no experimentarme amado. Hay un cierto temor y eso nos impide, ¿verdad? Especialmente como enemigo del corazón del hombre, ¿verdad? Entrar en nosotros y crear ciertos resentimientos, ¿verdad? Ciertas situaciones. A veces el temor podríamos ponerles otros nombres, ¿verdad? La ansiedad, la angustia, la tristeza, que de alguna manera nosotros vamos creando, ¿verdad? Vamos creando en nuestro vivir, en nuestro actuar. Esto podría ser entonces este temor por vivir hacia el exterior y no al interior. Así es, sí. A veces el ver lo que está pasando en nuestro entorno, ¿verdad? Nos encajamos o pensamos y hacemos todo aquí y llega al corazón, ¿verdad? Sí. Por eso lo que poníamos, ¿verdad? Al principio, ¿verdad? Tenemos que asimilar, a veces la mente tarda en asimilar lo que en el corazón ya hay, ¿verdad? Y muchas de las veces, por ejemplo, nosotros creamos los disgustos, ¿verdad? El miedo, ¿verdad? El espacio, y nos guardamos ciertos momentos que a veces nos disgustan, ¿verdad? Y lo fijamos en un tiempo y en un espacio. Y cuando nuestra mente empieza a recordar, empieza en nosotros, ¿verdad? A dar muchas vueltas, a crear una historia, a ver, por ejemplo, ¿verdad? Que algún hermano no me saludó, o no me habló, o mi acompañante esto, o el otro, ¿verdad? Hablando de la comunidad, pues ya yo voy creando, ay, ¿será que está enojado conmigo? ¿Será que tiene un problema? Y ahí voy creando muchas cosas, ¿verdad? Me lo tomo a personal las actitudes de los demás. Así es, ¿verdad? Y eso en mí, ¿verdad? Va produciendo ciertos temores, ¿verdad? Ciertos temores, y eso, ¿verdad? Nos lleva a que produzca en nosotros angustia, ansiedad y tristeza. Y una persona que vive así, a veces es difícil, por más que se le diga de una vida espiritual, no puede crecer, ¿verdad? Porque puede convertirse como en cierta... Fíjate que hoy en la mañana justamente te digo que reflexionando, antes de reflexionar el evangelio, decía el padre, deja de dar vuelta en tu cabecita tantas cosas que no tienen sentido. Dice que le das vuelta y piensas lo que no es. Ponte en paz, así como diciendo, bueno, yo lo diría como decía Javi, para las personas a lo mejor que me inician, vamos a tratar de ponernos en paz y decir, a ver, esto no me lleva a nada, como, bueno, ser sensatos interiormente, y decía, ponte en paz y vamos a pensar en Jesús para poder escuchar. Así es. Entonces, yo pienso que esa podría ser a lo mejor una manera. Ahorita que lo mencionabas, me dio risa, porque sí, justamente escuchaba eso en la mañana, tantas cosas que le damos vuelta. Diría Santa Teresa, ya mira la loca de la casa, ¿verdad? Sí. Pero ciertamente a veces nos dejamos llevar más por lo que hay en la mente que lo que realmente Dios nos puede hablar en el corazón. Y así hacemos ideas de que no, es que seguro Dios no, a lo mejor era porque hice esto, seguro así ya me castigó con esto. O ¿sabes también qué me ha pasado? Que hasta para cosas buenas, por ejemplo, le va bien a X persona, porque me lo han llegado a preguntar a una persona, ¿no? Que le fue muy bien, en su trabajo, con su familia, o en alguna situación que quería salir adelante, lo que sea. Y me dijo, ay, no lo puedo creer, sí, gracias a Dios y todo. Dice, pero entonces con todo esto que me fue bien, ¿qué es lo que me va a pedir? ¿Qué me va a exigir? O sea, y yo le digo, es que no es así, ¿verdad? Dios no nos da para pedirnos, no. ¿verdad? Creo que es la respuesta, ¿verdad? De poder, si veo la bendición de Dios, ¿verdad? La abundancia de Dios, es porque Dios, ¿verdad? Me está amando, ¿verdad? Me está amando, se está dando a mí, pero también, claro, en un corazón generoso, entregarme, ¿verdad? A Él. Mira, ¿te puedo interrumpir? Perdón. En la forma en que a veces amamos o hacemos las cosas, queremos creer que es hacia los demás. Y bueno, después de esta pregunta, también está otra en Dulce Encuentro. Mira, bueno, así los saludo rapidito para hacer la última pregunta.
Paz y bien, dice Gerardo Tenorio, Dios los bendiga. Mario David Ruiz, muy buen programa, saludos Chuy. Reina Gaitán también saludos. Casi Hernández, San Miguel de San Miguel de Allende. Saludos. Angie Martínez, saludos Jazz. Saludos, Angie. Cookies Alvarado también. Y dice Joshua, dice, ¿cuál sería una línea de oración para que alguien que tiene estos problemas, claro, indispensable tomar terapia psicológica, pero cómo orar por alguien que tiene estas inseguridades? Pues más que nada es aceptar, ¿verdad? La realidad en la que está viviendo. Ciertamente, ¿verdad? Ya lo dijo aquí el hermano Joshua, la terapia, ¿verdad? Pero ante todo el asimilarlo en el corazón, ¿verdad? Aceptarlo y decir, bueno, deseo yo acercarme a mi Padre, ¿verdad? Porque a veces somos conscientes de que Dios está, pero a veces nuestra mente y nuestro corazón no ha experimentado el amor de Dios Padre, claramente el Evangelio de hoy, ¿verdad? Y a veces podemos sí estar cerca, o conocer, pero no experimentar totalmente. Y una oración que creo que puede ser muy clara para aquel que tiene estas situaciones, ¿verdad? Es totalmente vivir, ¿verdad? O adentrarse en una experiencia del amor de Dios, ¿verdad? Porque experimentando el amor de Dios Padre, ¿verdad? Vamos a ir sanando muchas cosas en nuestra vida, en nuestra historia, porque ciertamente todos estos miedos, inseguridades, pues es porque tiene una raíz de mi vida, de mi historia de vida, ¿verdad? Y que ¿quién puede solamente sanar eso? Pues el amor de Dios. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? El amor de Dios echa fuera todo temor, toda angustia, ¿verdad? Toda enfermedad. Y solamente por el amor de Dios. Es una línea que podría llevar una persona con ciertas situaciones en la vida, pues es a optar o ver la experiencia del amor paternal del Padre. Quizás van a decir, no, pero es que tuvo situaciones difíciles con el papá terreno. Pues ciertamente, ¿verdad? Pues pedirle a Dios que sane eso y que pueda él o ella experimentar ese amor. Yo pienso, antes de que sigues, o sea, en esto que comentabas, yo creo que sí, o sea, a lo mejor habrá personas, por decir, que están aparentemente cerca, pero lejos en el interior. Yo creo que lo que podemos hacer también es como, si estoy consciente, pues, de que estoy sintiendo eso y me estoy sintiendo mal y estoy viviendo ese desencanto, por decirlo así, a lo mejor puedo hacer un alto para hacer lo que tú nos mencionabas al principio. Un alto y prepararme interiormente, o interiormente desearlo y ponerme a la escucha. Así es. No es fácil. Pero por lo menos hago el alto porque estoy consciente de que yo quisiera poder experimentar esto que estamos platicando, esta confianza, y entonces decir, bueno, voy a hacer un alto. Yo siempre les digo, pues decirle así, Señor, ¿qué tengo que hacer? Aquí estoy, quiero escucharte. Así es. Así nada más. Sí. Pienso. Sí, tengo yo una duda. Nosotros, bueno, hijos de Dios, no solo somos cuerpo ni espíritu, tenemos un alma. Ahorita mencionaba el hermano Joshua, ¿no? De terapia. Mencionas tú a Dios que tiene el poder para sanar todo, y lo tiene, no lo dudo. Que nosotros, una persona, camine, que sea sanada, liberada, restaurada, liberarse de ideas que no eran a lo mejor las acertadas, con las que creció, con las que lo formaron, para alcanzar un crecimiento y salud física, mental, de manera integral. Dios tiene el poder para hacerlo todo, pero ¿crees tú que además de si ya tiene una vida espiritual, es necesaria la terapia o no? O eso limita, o decir es solo con Dios, que puede entrar en todas mis áreas, voy a hacerlo? Muchas de las veces Dios pone medios, ¿verdad? Pone, vamos a decirlo así, herramientas, ¿verdad? Y una de las cosas que le ha dado al hombre es la capacidad de la ciencia, ¿verdad? Y que a través de la ciencia, ¿verdad? De diferentes materias, ¿verdad? Pues el hombre, ¿verdad? Busca estas herramientas tomadas de Dios, ¿verdad? Creo que no podemos separar lo humano con Dios, ¿verdad? Tiene que ir unido, si no vamos a crecer mucho humano, y no estamos centrados en Dios, o a veces nos olvidamos de Jesucristo, ¿verdad? Y eso a veces pasa en la vida de muchas personas, ¿verdad? Que nos enfrascamos en una experiencia de psicología, de lo que decías, ¿verdad? Ya de tener
pues áreas de mi vida bien, pero no tenemos a Cristo en el corazón. Así es. Y lo principal es, teniendo a Cristo en el corazón, ¿verdad? Todo va a ir dándose paso a paso, ¿verdad? Y creo que esta es la clave de poder decir, sí puedo ir a una terapia, pero no lo es todo, ¿verdad? Claro. Lo tengo en Cristo. ¿Cómo? Cristo es el centro, ¿verdad? Como un camino en el que Dios me está ofreciendo, además de lo que ya tengo y que lo que va a es seguir una dando. herramienta. Claro. ¿verdad? En la fanpage dice Gaby Martínez, la pandemia nos obligó a hacer un alto, reflexionar y meditar para ser mejor personas. Hoy estamos, mañana no sabemos. Valoré todo lo que Dios nos da, como disfrutar del amanecer. Pues sí, está ahí el comentario, ¿no? Cómo está recibiendo las realidades. Así es, y sobre todo, pues es tiempo, ¿verdad? Creo que la cuaresma, pues es un tiempo de hacer una mirada hacia adentro, ¿verdad? ¿Cómo estoy? ¿Realmente me abandono a Dios, verdad? A veces nos llegan situaciones difíciles en la vida, ¿verdad? Que, como les digo, pues tengo muchos proyectos, ¿verdad? Y quiero hacer esto. Y llega Dios y dice, no, chiquito, va para abajo, ¿verdad? Y eso te causa una movedera en ti, ¿verdad? Claro. Somos personas, tenemos que sentir. ¿verdad? O sea, el aceptar la voluntad de Dios no significa que no sintamos, que no pienses, que no dudes, que no te duela a lo mejor en algún momento. El que te resistas a entregar aquello de lo que te sentías cómodo. Así es. Sí, sobre todo, pues Dios mueve, ¿verdad? Para decir, a ver, aquí, ¿verdad? Entonces creo que es vasto, ¿verdad? De decir que para un abandono va unido también una confianza, ¿verdad? Y que la confianza es esencial en la vida humana, ¿verdad? La confianza que el esposo tiene hacia la esposa, ¿verdad? El hijo tiene a la mamá, la hija hacia papá, mamá. Creo que la confianza es clave en la vida del hombre y aún más es clave en una vida espiritual, hablando de un abandono, ¿verdad? Y si desconfiamos de Dios, si le tenemos miedo, si creemos que si seguimos su voluntad nos va a llevar por caminos de sufrimiento, porque a veces se piensa así, ¿verdad? Sí. No que solo es un valle de lágrimas. Así es. Venimos ¿verdad? a sufrir. Así es, y no, ¿verdad? Como si Dios nos estuviera dando así, ahora te toca ahora a ti te toca así. Así me han expresado. y creo que nuestra vida espiritual, ¿verdad? Será ir a obedeciendo, ir haciendo y no hacer lo que yo quiero, pues simplemente es el abandono a Dios, ¿verdad? Por eso la confianza, ¿verdad? Nos invita a que vayamos caminando, quizás corriendo, volando, ¿verdad? Por los caminos del Espíritu de Dios. Esta frase me llamó mucho la atención, ¿verdad? Vivir en una confianza, ¿verdad? Es como tener las alas para correr, volar por los caminos del Espíritu, ¿verdad? Por los caminos del Espíritu. Y ahora en las reflexiones del Padre Cantalamessa, ¿verdad? Decía que para tener una conversión es necesaria, ¿verdad? Primeramente, abrirse al Espíritu, ¿verdad? El bautismo en el Espíritu. Y creo que eso produce en nosotros, el bautismo en el Espíritu Santo produce una conversión, produce un deseo de cambiar, un amor al Padre en Cristo por el Espíritu Santo, ¿verdad? Un amor a la palabra, un reenamorarme de la palabra de Dios, pero también del amor a mí mismo, ¿verdad? Un fruto de estar viviendo en la presencia del Espíritu Santo podría ser que no estás inmóvil, Chuy, que hay paz, que hay alegría y que puedes experimentar alegría en medio de unas situaciones a lo mejor no tan cómodas que puedan estar doliendo, ¿no? Pero puedes sentirte alegre porque estás abandonado, porque el Espíritu Santo se está moviendo en ti y porque queremos ser dóciles a su acción. Así es, y ahorita que dices esto, ya es vivir las bienaventuranzas, ¿verdad? El cristiano, el que busca ese seguimiento de Jesucristo, ¿verdad? O el abandono a Dios, la confianza en Dios, es vivir una vida de bienaventuranzas, ¿verdad? Y muy bien lo sabemos, ¿verdad? Las bienaventuranzas que son parte esencial en nuestra vida, ¿verdad? Que buscamos vivir, que buscamos adentrarnos y creo que son necesarias, ¿verdad? Pero algo que es necesario también en una confianza total para la vida del hombre es tener la fe, ¿verdad? No, de hecho lo mencionábamos, ¿verdad? Algo esencial que debemos de tener para un abandono, para una confianza total a Dios, ¿verdad? Porque podemos tener confianza con los que yo veo, pero a veces la confianza a Dios, especialmente Dios Padre,
¿verdad? A Jesucristo, un abandono, una confianza total al Espíritu Santo, pues necesitamos la fe, ¿verdad? No solamente sacar conclusiones aquí por la razón, ¿verdad? Necesitamos también la fe. Si queremos descubrir los misterios de Dios solo por la razón, no lo vamos a hacer. Necesitamos la fe. Fíjate que ahorita otra vez volviendo a este tiempo de pandemia y a la pérdida de seres queridos, que ha sido muchísima, hay dos ejemplos del abandono y de vivir la fe. Porque, por ejemplo, yo conozco personas que, bueno, les ha fallecido un familiar y todo, y la verdad es que viven en una angustia total, no se pueden consolar, o sea, están como si fuera el primer día. Pero también conozco personas que, digo, han vivido la misma situación y sí les ha dolido, lloran porque es normal, o sea, es un duelo, hay un duelo, o sea, tienen ese dolor, pero comentan también, pero viven con una paz interior, viven con una paz. Y bueno, es donde ves la diferencia de cuando te abandonas y haces a la voluntad de Dios, porque bueno, pues la estás aceptando, a cuando no la quieres aceptar, que también, bueno, son partes. Así es, y entra esta parte que dices, Anita, el amor oblativo, ¿verdad? Me estoy entregando también, estoy entregando esto que paso, pero sé que el Señor me está bendiciendo, ¿verdad? Y lo vemos en diferentes partes de los textos bíblicos, ¿verdad? Job, ¿verdad? Job es uno de ellos, ¿verdad? Que pasó por estas situaciones, pero vivió abandono y confianza. Totalmente, un abandono total, ¿verdad? Y yo creo que el claro ejemplo es Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo, que se abandonó totalmente al Padre, tomó, ¿verdad?, parte de este plan de Dios, abrazó el plan de Dios y nos dio la salvación, ¿verdad? Esto es una gran muestra de este amor de Dios, como dice Juan 3:16, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? A través de Jesucristo. Y la fe, ¿verdad? Yo quise ponerla de estas partes, ¿verdad? Tomándola de un libro que estamos leyendo aquí en la casa, Dios adentro se llama el libro, ¿verdad? Y lo tomé de esto: para poder tener esta confianza total, necesitamos una fe adulta o madura, ¿verdad? Y haciendo y tomando estos conceptos ordinarios de un lenguaje humano, ¿verdad? Un niño, ¿verdad? Un niño que necesita, ¿verdad? Necesita esencialmente la dependencia, ¿verdad? Dependencia para todo, es decir, para andar, para correr, para vivir. ¿De quién? De los papás, ¿verdad? Un niño necesita eso. Un niño, para conocer, para descubrir el mundo, necesita papá, mamá o los que están cerca, ¿verdad? Para que el niño pueda hablar, necesita escuchar que otros hablen. Hay algo ahí, ¿verdad? Es un niño. Pero un adulto, ¿verdad? Es aquel que es capaz de mantenerse en pie sin apoyarse, sino al contrario, ganarse la vida y vivir. Esa es una persona adulta, ¿verdad? Y lo vemos ustedes, ¿verdad? Que pues para sobresalir pues necesitan el trabajo, ¿verdad? Van los padres de familia que van solucionando las cosas de los niños, ¿no? Del estudio, que le vaya bien en la escuela. Pues el adulto ya sabe, ¿verdad? Tiene visión, tiene apertura, ¿verdad? Y una apertura a vivir. Entonces, tomando este ejemplo, ¿verdad? Una fe infantil, ¿verdad? Una fe infantil es aquella que para entregarse necesita apoyo, ¿verdad? Es decir, estoy orando, pero estoy dependiendo, ¿verdad? Tengo ciertas seguridades, yo lo puse así, tengo ciertos tranquilizantes, ¿no? Para suavizar mi problema, el miedo a lo que vendrá, ¿verdad? Necesito un apoyo. Como una anestesia nada más, cada que me siento medio mal, me duele la cabecita. Y recurro, ¿verdad? O creo que tengo fe cuando pues dependo de algo, ¿verdad? Esa es una fe infantil, que muchas de las veces podemos pasar o pasamos por eso, ¿verdad? Porque antes de conocer a Cristo quizás, bueno, no teníamos esta fe que ahora tenemos, ¿verdad? Que gracias a Dios lo hemos experimentado por la lectura de la palabra, por adentrarnos a la vida de la iglesia, ¿verdad? Vivir la vida de la comunidad, vivir, ¿verdad? Los sacramentos, y la fe va creciendo, ¿verdad? Pero una fe adulta, para hablar de esto de la confianza, es aquella que asume todo,
fíjense, todo riesgo sin apoyarse, solamente confía, permite y se entrega. Es decir, da un salto. Así, Una totalmente. fe, así es, una fe infantil, pues no lo va a hacer, necesita que otros le vayan diciendo, ¿verdad? Pero una fe adulta se da, ¿verdad? Y este ejemplo pongo a Jesucristo, a San José, a la Virgen María, muchos santos, ¿verdad? Que sin miedo a nada se entregan, ¿verdad? Se entregan y en este amor oblativo, ¿verdad? Entonces, es necesaria la fe. Es necesaria la fe y en este caminar, pues dirigirnos, pedirle a Dios, ¿no? Que nos ayude con su favor y su gracia, Así es. operante a una fe madura. A lo mejor alguien que nos esté escuchando dirá, pues yo apenas me estoy acercando. Dios sabe la intención de nuestro corazón. Así es. Dios ya te eligió, nos eligió para caminar junto con Él y Él nos va a ayudar, ¿no es así, Así es. Chuy? Para llegar a ese camino. Todos queremos tener, me imagino, ¿no? Queremos tener una fe madura, que a pesar de esto, que a pesar del otro, yo sigo, confío, Señor, no te entiendo, me asusta, me preocupa, pero tú sabes, ese es algo que se cultiva día con día. Yo pienso que sí, ¿verdad? En esta apertura al Espíritu Santo. ¿Sabes? A mí, algo así, o sea, digo, que lo vieron ustedes y lo vimos nosotros palpable así de cerca, de ese abandono a Dios del Padre Pablo. Así es, El ¿verdad? Padre Pablo en su momento, cómo estaba, o sea, Y- de verdad. y se donó, ¿verdad? Un Ajá. amor oblativo por nuestra familia, ¿verdad? Ajá. Por nosotros, y se entregó, ¿verdad? Se Ajá. entregó. Creo que también esta parte, ¿verdad? De confiar, de permitirle a Dios y de la entrega, lo vemos en el Padre Pablo, ¿verdad? En esta parte de un abandono, Sí. ¿verdad? A veces cuando nos llega la enfermedad, ¿verdad? O alguna situación, ya se nos fue el mundo, ¿verdad? Pero necesitamos crecer en la fe madura, ¿verdad? Ajá. Chuy, se nos está terminando el programa. Estamos ya para casi Si no, que terminar. continuamos. Sí. Hay mucho que decir, hay mucho de qué llenarnos el día de hoy a través de este tema, a través de nuestro hermano que se preparó y bueno, que estuvo orando, ¿no? Por estas necesidades que surgen de todos los hijos de Dios. Chuy, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo lo alcanzo? Sí, de hecho podemos ver en Josué, en el capítulo 1, versículo 5, nos dice, mientras vivas nadie podrá resistirte. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Ánimo, sé valiente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo creo que iluminándonos de la palabra de Dios, creo que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. ¿Verdad? Creo que es algo importante, ¿verdad? Para tomar la decisión de querer crecer en esta confianza, de crecer en este abandono, ¿verdad? Es el poder dejarnos amar por el Padre, descubrir a Jesucristo en la cruz, en su salvación, en su misterio y abandonarme al Espíritu Santo, Ajá. ¿verdad? Y esto, Yasmín, nos va a llevar a creer lo que dice la palabra, ¿verdad? El Señor está conmigo, no temo, ¿verdad? Y creo que esta parte, la palabra de Dios nos ilumina, ¿verdad? Muchas cosas que vienen en la palabra de Dios, no tengan miedo, Ajá. ¿verdad? No tengan miedo, y lo vamos a ver ahora en la Pascua, ¿verdad? Cuando Jesús llega y se aparece a los discípulos, ¿verdad? En medio del cenáculo, Sí. ¿verdad? Con miedo se aparece Jesús, ¿verdad? Entonces, el amor de Dios está presente todos los días de nuestra vida. Falta que nosotros contemplemos la presencia de Dios, ¿verdad? Claro. Una persona que va creciendo es pedirle a Dios que le acreciente el deseo de contemplarlo a Él, ¿verdad? De vivir en esa sintonía de la vida en el Espíritu, ¿verdad? Una vida en el Espíritu. Y creo que lo que ayuda mucho es poder, ¿verdad? Leer, ¿verdad? Poder informarte, ¿verdad? Poder tener una dirección espiritual, Ajá. ¿verdad? Me ¿Quién toca da, muchas- quién da una dirección espiritual? ¿Perdón? ¿Quién da una dirección espiritual? Un sacerdote, ¿verdad? Religiosos, Muy religiosas, bien. ¿verdad? Ujú. Ellos son los que pueden orientar, ¿verdad?
en la vida espiritual, ¿verdad? Aquí en la comunidad, ¿verdad? Ciertamente se da el acompañamiento, ¿verdad? Es parte en donde nosotros crecemos en la fe, pero la dirección espiritual, ¿verdad? Es un elemento que la iglesia permite, ¿verdad? Es un medio que la iglesia permite para que los hombres y mujeres que se van adentrando en esta vida espiritual, pues vayan descubriendo esta voluntad de Dios a través del discernimiento, ¿verdad? Y otra de las cosas creo que nos ayuda mucho es leer la palabra de Dios, ¿verdad? Leer la palabra de Dios, confiar en las promesas de Dios, porque a veces podemos vivir en la vida y no confiar, ¿verdad? No hacer esto que estamos viendo, no tener el abandono y no pedirle ni a Dios una fe madura. Una fe madura no se puede dar sin lectura de la palabra. No, necesitamos crecer en la lectura de la palabra. Antes de porque ya nos está casi llegando el tiempo, pero bueno, nos dice ellos, le dicen, en el pasaje de Lucas 5:5, Pedro se abandona en las palabras de Jesús, es un claro ejemplo del abandono en Jesús. Sí, y creo que los discípulos, ¿verdad? Tuvieron que aprender esto, o sea, tuvieron que aprender, ¿verdad? A abandonarse a Jesús, ¿verdad? Claro, los discípulos como hombres mortales, ¿verdad? Hombres común y corrientes, pues sufrieron miedos, ¿verdad? ¿Quién de nosotros no sufre miedos? Claro. ¿Verdad? Cuando se nos presentan cosas difíciles, Claro. cuando nos dicen cosas que a veces no queremos, ¿verdad? Pues se nos presentan y es ahí una oportunidad para acrecentar nuestra fe. Chuy, y bueno, ¿qué pasos o qué nos podrías comentar como para poder presentar, o sea, tener esta fe madura? ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, ¿cómo podemos hacerle? Porque ahí podríamos, bueno, yo quiero tener esta fe madura, pero ¿qué pasos tengo que dar o qué puedo hacer si no he hecho nada, si estoy a la mitad o voy avanzado? No sé. Yo creo que es, primero que nada, hacer una introspección, ¿verdad? ¿Cómo estoy en mi vida personal, ¿verdad? Con mi relación con Dios. Eso creo que es clave, ¿verdad? ¿Cómo estoy yo en mi relación con Dios? Haciendo la cruz, ¿verdad? ¿Cómo estoy en mi relación con Dios? Pero también cómo yo esta fe que vivo la transmito a mis hermanos, es decir, en una posición horizontal, ¿verdad? Cómo yo estoy transmitiendo esto, ¿verdad? Porque podría ser un hombre o una mujer que pueda, que ore mucho, pero mi espiritualidad va en menos, ¿verdad? En acciones, en testimonio, a lo mejor no lo estoy reflejando. ¿verdad? Así es, necesito evaluarme, ¿verdad? Creo que este es un paso importante, cómo estoy, cómo me encuentro, cómo me descubro, cómo, ¿verdad? Yo ante el Señor estoy. Ese es un elemento clave, ¿verdad? El segundo es, si yo ya sé que tengo el anhelo de crecer en la fe madura, afianzarme más en la vida sacramental, en la oración, en la palabra, ¿verdad? Buscar que la palabra escudriñe mi corazón y pueda germinar, ¿verdad? Y para que podamos vivir esta fe, ¿verdad? Creo que esta parte es esencial. Y la otra, ¿verdad? Como lo he venido diciendo, es vivir en la vida en el Espíritu, es decir, vivir en una apertura constante al Espíritu Santo. No podemos tomar decisiones, no podemos, ante una tormenta, tenemos que apaciguarla, ¿verdad? Para que podamos, en fe, en el Espíritu, tomar ciertas decisiones. Ver con claridad y poder tomar decisiones. Así es. No dejarnos arrebatar por las emociones de alguna forma, Sí. que esa es una parte humana, pero también entra, bueno, lo que decías, ¿no? Razón y fe, Así es. totalmente unido. Y fíjense, yo recuerdo mucho unas palabras que una religiosa, ¿verdad? Antes de entrar a la hermandad, me decía, ¿verdad? Yo la recuerdo mucho y creo que es unas palabras que a mí me han ayudado mucho en mi proceso, hablando de esta confianza, ¿verdad? Y me decía la hermana, ¿verdad? Me decía, tú cuando estés pasando situaciones difíciles, recuerda solamente esta parte del Evangelio, me decía. Recuerda cuando los discípulos estaban en la barca y Jesús estaba durmiendo, pero estaba la tormenta, me decía. Y muchas de las veces tu vocación, tu vida, va a estar así, va a haber mucha tormenta, se va a estar moviendo tu barca y el Señor va a estar dormido. Deja que el Maestro duerma, porque en un momento Él se va a levantar y te va a decir, ¿verdad?
Y creo que eso es importante en esta parte del abandono, ¿verdad? A veces el Señor va a tardar en respondernos, pero nos va a llegar su respuesta, nos va a llegar su luz. Sigue teniendo el control de nuestras vidas, Así es. aunque todo nuestro entorno Así esté girando y así. Así es. Sería una muestra grandísima de poderle dar nosotros de que estamos confiando. Así es, ¿verdad? Y que sobre todo en esas tormentas, como te decían, a veces en la tormenta no podemos ver. Así es. Ajá. Y muchas de las veces decimos, cuando estén las crisis no tomes decisiones, ¿verdad? Exacto. Porque a Ujú. veces Desolación. nos vamos a equivocar, ¿verdad? Al contrario, hay que hacer la apertura a una escucha y en el discernimiento. Mira, nos dice Joyce, nos dice, muy buen programa y excelente tema. Saludos a todos, Jazz Martínez, Alma Alonso y hermano Jesús González. Saludos. 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 Dios te bendiga hasta la biznaga. Hay más comentarios, Alma, si no, para ya ir cerrando, vamos a cerrar. Chuy, ¿con qué cerraríamos? ¿Con qué concluimos? Todo este tema, hay mucho que quisiéramos seguir comentando. Yo me llevo, no sé, herramientas, recursos grandísimos. Lo que dijiste al final, en toda nuestra vida, lo que Dios nos permita vivir, va a haber momentos en nuestra vida de dificultad, de dolor, de cambios, que nos cuesten mucho, pero la invitación es para mí hoy seguir fiel, alimentarme de Él, nutrirme de Él, leer su palabra, creerle, tiempo a solas con Él para la escucha. Así es. Y en medio de la escucha, escuchar su voz y obviamente razonar, discernir, saber pedir ayuda cuando la necesito. Y en esta ayuda y en este crecimiento espiritual, pues está también la dirección espiritual, ¿no? A través de un religioso, de un sacerdote, pero haciendo cada quien lo propio, ¿no? Chuy, es una invitación que, bueno, a mí me hace Jesús, hoy me la sigue reiterando, que te la quiere hacer a ti que nos acompañaste, y que para Dios nada es imposible y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Que tenemos al Espíritu Santo, tenemos nuestra iglesia, tenemos los que tenemos la vida comunitaria, y que para los que no tengan una vida comunitaria siempre somos iglesia. Así es. Y creo que es algo que ver que Dios no nos deja solo, como dice la palabra, ¿verdad? Él está ahí, ¿verdad? Claro. Él nos va a sostener, Él nos va a ayudar. Y creo que una de las cosas que podemos rescatar del tema es evaluarnos cómo estamos en nuestra fe para acrecentar la confianza y el abandono a Dios, y a través de ello vivir en la paz que Dios solamente puede dar. Y una intercesora también. Así es. María. Yo con eso me llevo eso que decías. Primeramente, yo creo que todos los días preguntarme cómo estoy hoy, porque dijimos que vamos día a día. Así es. ¿Cómo estoy hoy en mi relación con Dios? Y esa cómo la transmito a los demás para entonces poder crecer mi fe y de esa manera poder tener ese abandono. Así es, y creo que es algo importante, ¿verdad? Y como dice Jazz, ¿verdad? La intercesión de María, ¿verdad? Nuestra Madre, que es la que también no nos deja solos, ¿verdad? Que camina con nosotros, que nos toma de su mano, y ella, que también experimentó este abandono al Padre, ¿verdad? En este plan divino, ella que nos enseñe también, ¿verdad? Que nos enseñe a hacer, ¿verdad? También que podamos descubrir la voluntad de Dios. Así es. Pues bueno, en la fanpage saludamos a Jesús Noé Ontiveros. Gracias. Saludos. A quienes nos acompañaron. Y pues estamos concluyendo. Chuy, muchas gracias. Gracias por tu tiempo, por este tema, por esta oportunidad. Y pues bueno, esperemos en Dios que se repita. Nosotros también orando por todos los religiosos, por sus vocaciones, por sus necesidades. Y pues bueno, los invitamos como cada sábado al punto de la 1 de la tarde a que nos sigan y nos acompañen en Dulce Encuentro con María. Amén. Así es, y también está la página de YouTube, por si quieren ver algunos programas, y otros más que por ahí han quedado y que a veces no hemos tenido tiempo de estar conectados, están también en la página de YouTube. Se llama también igual Dulce Encuentro con María. Y pues bueno, y se despide de ustedes su hermano Cristo Jazz Martínez, Alma Alonso y el hermano Jesús Gómez. No sé si quieres cerrar con oración. Claro, para pedir, ¿verdad? Que esto que el Señor nos ha iluminado por su palabra, que la presencia de su Espíritu Santo nos dé su gracia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te agradecemos, Señor, por tu presencia, por tu gracia, porque tú siempre estás con nosotros, no nos dejas, caminas con nosotros, nos tomas de la mano para poder experimentar constantemente tu amor, tu providencia, tu misericordia. Permite, Padre, que a ejemplo de Jesucristo, nuestro Maestro, lo imitemos en esa docilidad, en ese abandono, pero también te pedimos que tu Espíritu Santo acreciente en nosotros
la fe, la esperanza y la caridad. Gracias, Espíritu de Dios, porque también tú nos auxilias. Madre María, pedimos tu intercesión, tu amor para con nosotros, tus hijos, y te pedimos para que intercedas por todos nuestros hermanos que nos han sintonizado, para que también por tu intercesión crezcan en la fe. Dulce Madre, no te alejes tu vista de nosotros, no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Recuerda que Jesús te ama Y te lo anunciamos. Dios les bendiga. Adiós.